poder estar con ustedes en esta mañana. Yo sé que me veo bien joven y eso a veces asusta a algunos, pero no crean, no soy tan joven. Y estamos muy felices en esta mañana de poder compartir con ustedes. Eh, es un honor poder estar con la iglesia del Señor, siempre es un honor poder compartir con la iglesia del Señor. Y quisiera que hoy me acompañen, antes de que oremos, a Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a estar hasta el capítulo 4, verso 5. Y estoy enterado de que hace algún tiempo Cristian estuvo hablando con ustedes de estos versículos. Entonces, gracias al Señor porque por su mano, por la providencia del Señor, han ya tocado este tema. Y mientras ustedes lo buscan, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Mientras ustedes lo buscan, quisiera darles los saludos de nuestra congregación, la Iglesia Bíblica Manuel de Liberia. Les envía saludos y estamos, como les decía, muy agradecidos con el Señor por poder estar delante de ustedes, la Iglesia del Señor, principalmente por la relación que tenemos con el pastor José Rodríguez. Y de verdad es un verdadero honor estar acá, de verdad que sí. Mi nombre es Yosimar Díaz Esquivel. Para los que no me conocen, estoy en compañía de mi esposa Alison Soto y ya he podido saludar a alguno de ustedes, he podido hablar con alguno de ustedes y gracias por la bienvenida que tienen para con nosotros. Acompáñenme a leer entonces Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 en adelante, y vamos a pasar hasta el capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo 5. Ruego que se ponga de pie, si no es mucha molestia, hermano, para que podamos leer. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Segunda de Timoteo 3:14 dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que estás en control de todo. Gracias, Padre, porque por tu infinito amor hoy tu iglesia puede reunirse, alabar tu santo nombre y escudriñar tus escrituras, Señor. Rogamos a ti, Señor, que para nosotros sea evidente la necesidad que tenemos de la palabra tuya en nuestras vidas, en el campo evangelístico y en todo momento en el accionar de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Y te pedimos, Padre, que como ha sido hasta ahora, como nos has bendecido hasta ahora, lo continúes haciendo, que tu mano no sea cortada de nosotros, sino que cada día nosotros, al fijar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, podamos comprender cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al pasar el tiempo, en algunas iglesias, hermanos, sé que en la de nosotros no, gloria al Señor, pero en algunas iglesias la predicación de la palabra de Dios se ha ido sustituyendo por otras actividades o por otras situaciones que algunas personas creerían que le aportan más dinamismo al servicio congregacional. Tal parece que el tiempo en que la predicación de la palabra y del evangelio es central en nuestras iglesias está acabando. Tal parece que cada vez más se persigue lo que está de moda, las tendencias, las luces, los refranes, los versos
y las predicaciones que solamente nos animan a nosotros como personas, psicológica, filosóficamente, sin palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, a la luz de lo que hemos leído el día de hoy y a la luz de lo que vamos a estudiar el día de hoy, es importante que para nosotros sea claro, completamente claro, así como Pablo le dice a Timoteo, que sea completamente claro la urgencia que la iglesia y cada uno de nosotros tiene por predicar la palabra de Dios, por predicar la sana doctrina y por mantenernos proclamando y exponiendo la palabra del Señor. Quisiera que volvamos a leer, hermanos, los primeros versículos 14 y 15. Pero antes de leerlos, voy a decirles un poquito del contexto en el cual estamos. Nos encontramos en la segunda carta a Timoteo. Esta es la segunda vez que Pablo le escribe a Timoteo. Y es una de las cartas que les conocemos de carácter pastoral. La manera como Pablo le habla a Timoteo es una manera pastoral. Le habla con mucho cuidado. Quiere cuidarlo en su accionar en la iglesia. Timoteo ha sido encargado por Pablo a quedarse en la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto, lo que Pablo hace es instar a Timoteo, a su hijo en la fe, como él le llama, a que se mantenga avivando el don que hay en él, a que se mantenga valiente en el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios mismo nos ha dado. Y además a que no se avergüence de Cristo mismo ni tampoco de Pablo. Eso es lo que primeramente Pablo le quiere decir. Y le dice, mantente aferrado, de manera voluntaria sufre las penalidades que tengas que sufrir, pero mantente aferrado a la verdad de Dios. Vean qué importante, hermanos, mantenernos aferrados a la verdad de Dios. Y ante el panorama de Timoteo, en medio de la iglesia de Éfeso, lo que parece el llamado de Pablo es en dos sentidos. Primeramente, lo llama a que se siga esforzando como un buen soldado de Jesucristo, como un buen ministro del Señor. Y segundo, a que continúe predicando la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, está ocurriendo en el contexto del último encarcelamiento de Pablo, con la expectativa de que pronto va a morir martirizado. Y parece ser que el llamado que Pablo le hace a Timoteo no es de que predique la palabra, no es solamente uno de los llamados más sublimes que Pablo le hace a Timoteo, sino que además es el más urgente. Es como decir, Pablo sabe que va a morir y lo último que le quiere dejar dicho a Timoteo es, Timoteo, predica la palabra. Y precisamente así, hermanos, es como se llama el sermón de hoy. Predica la palabra. Iglesia, predica la palabra. Vamos a ir a los primeros dos versículos. Los hemos dividido de dos en dos. Y vamos a ir a los primeros dos versículos en el que Pablo le dice a Timoteo, persiste en la palabra de Dios que has aprendido. Versículo 14 y 15 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, vean, aquí lo que Pablo está haciendo es dándole una recomendación de ánimo a Timoteo. Está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que has aprendido, eso que se te ha enseñado desde la niñez, ahí debes estar. No debes moverte ni a izquierda ni a derecha, mantente ahí. Esa es la sana doctrina, esa es la buena enseñanza. Persiste cuando le dice, lo que has aprendido, quédate ahí. Lo que quiere decir es que persista, que se quede, que se mantenga, que no se mueva de esa sana enseñanza. No solo de la que ha aprendido de parte de Pablo, sino de la que ha aprendido también de su abuela y de su mamá, las cuales el mismo Pablo cita en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 5 de esta carta, que le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vean cómo le dice, esa enseñanza que has tenido desde el principio. Claro, Pablo mayormente se está refiriendo al Antiguo Testamento, que es lo que tenían en ese momento. Pero esa buena enseñanza que Timoteo ha disfrutado desde que ha sido pequeño, esa es la enseñanza que Pablo le dice, mantente ahí. La enseñanza de la doctrina.
Unos versículos más adelante, Pablo, sobre esta base, le va a decir que de ahí es el entendimiento para que él pueda predicar la palabra del Señor. Vean, hermanos, Pablo le dice aquí a Timoteo, estas son las palabras que te pueden hacer sabio para salvación. Sabio para salvación. El fin último de que nosotros estemos aquí, hermanos, obviamente es glorificar al Señor, pero es que usted y yo un día nos encontremos como iglesia con el Señor en las nubes, ¿cierto? Estamos esperando la venida del Señor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto, las palabras, la palabra de Dios es lo que te puede hacer salvo. Eso es lo que te puede hacer crecer para salvación. Pablo le está mostrando la necesidad a Timoteo de conocer las Escrituras, porque en ellas encontramos a Cristo. Hermanos, y es que sin las Escrituras para nosotros sería imposible conocer a Cristo. Ellas son las que revelan a Cristo. Y usted y yo necesitamos a Cristo para ser justificados, para ser declarados justos delante de Dios. Ustedes y yo lo necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios para reconocer nuestro pecado, para reconocer la necesidad de Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y esta es la enseñanza, hermanos, que Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en eso. Persiste en la palabra, mantente en la palabra. No te muevas ni a izquierda ni a derecha, no te pongas a inventar, no te pongas creativo, Timoteo, mantente, resiste en la palabra de Dios. Persiste en esa palabra del Señor. Eso que te ha sido enseñado desde el principio. Que la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se encarnó, nació del vientre de una mujer, creció y vivió una vida perfecta para pagar el precio de los pecados que nos correspondían a usted y a mí. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, aguardando a venir por su iglesia. Timoteo le dice, persiste en eso. No te muevas de ahí. Vean, hermanos, yo sé que eso contrasta grandemente con algunas de las enseñanzas en las iglesias de hoy. Yo sé que en algunas iglesias de hoy lo principal no es la palabra de Dios, sino que es lo novedoso, las luces, el humo que sale del escenario, el emocionalismo, las posiciones de jerarquía, todo eso. Pero Pablo es tajante en decirle a Timoteo, Timoteo, mantente en la sana escritura, en esa palabra que usted tiene hoy entre sus manos. Ahí es donde debe quedarse. Versículos 16 y 17, hermanos. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Pablo ya le dijo a Timoteo que se debe mantener en la palabra, ya le dijo que es la palabra que le enseñaron desde el principio y ahora le dice que toda la palabra de Dios es inspirada. Vean qué importante es esto, hermanos. Toda la escritura, de principio a fin, toda la escritura, toda jota, toda tilde, todo punto y todo coma de la escritura que ustedes y yo tenemos y que estamos disfrutando en esta mañana es inspirada por Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Literalmente lo que quiere decir es que Dios mismo respiró hacia afuera esa palabra. Son las palabras de Dios mismo. Y aunque Dios no las dictó desde los cielos, no se las dictó a los más de 40 autores que tenemos en la Biblia, sino que Él les inspiró a través de ellos. Él sí les protegió de cometer error en los idiomas originales. Así que estas son las palabras del Señor, hermanos. Esa es la enseñanza de la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada
por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero si esto es cierto, hermanos, ¿cuántos creen en la palabra del Señor? Amén. Si esto es cierto, esto es muy importante para nosotros el día de hoy. Porque si esta es la palabra de Dios, no hay nada por encima de la palabra de Dios. No hay otra autoridad, no hay nadie que esté por encima de la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios puede atar nuestras conciencias y conducirnos por el camino de la verdad. El Señor Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra que es la verdad. Esa es la verdad. Así como sé que Cristian también les estuvo hablando. La palabra del Señor nos indica cómo debemos conducirnos. Salmo 119, 105, yo sé que se lo saben. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra del Señor es la que nos guía. Es la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo 4 aspectos importantes de esa palabra. Le dice que la palabra es útil, es sumamente útil para enseñar. Quiere decir que la palabra forma en nosotros cómo debemos conducirnos. La palabra del Señor nos transmite todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quiso revelarnos a nosotros. Ahí lo encontramos. De manera que podamos saber cómo debemos conducirnos en nuestra vida y cómo debemos hacer la voluntad del Señor. Asimismo, Pablo le dice a Timoteo, la palabra del Señor es buena, es eficaz para redarguir. Lo que nosotros hoy traduciríamos como refutar o convencer. Hermanos, la palabra del Señor es importante para usted y para mí porque nos corrige de nuestro error, ya sea de pensamiento o ya sea de actitud. Nos corrige. Nos hace un llamado para que caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Es como un espejo, o como la misma palabra lo dice en Hebreos 4, como esa espada que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4 del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, cuando llegamos delante de la palabra, funciona como un espejo porque muestra, ilumina, aclara nuestra verdadera condición delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra hace eso es para que usted y yo seamos movidos al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados. Pablo también le dice a Timoteo que la palabra de Dios es para corregir, es decir, para enderezar, para volver al camino a lo que se ha salido del camino. Vean qué importante, hermanos, porque las escrituras no solamente señalan lo que está mal en nosotros, sino que nos dicen cómo podemos volver al buen camino. Y la cuarta característica que Pablo le dice a Timoteo es que es útil para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda no solo a amonestar nuestra vida, no solo a corregirla, sino que es también como un entrenamiento para nosotros. No es solo una vara de corrección, sino que la palabra de Dios es una dulce instrucción en justicia. Esa es la descripción que Pablo le da a Timoteo de la palabra, hermanos. Vean qué glorioso, vean qué hermoso. Y esa es la palabra que usted y yo tenemos hoy día. ¿Cuánto atesoramos nosotros la palabra del Señor? ¿La leemos todos los días verdaderamente tratando de que nos transforme nuestra vida, que nos cambie? ¿Tratamos de buscar al Señor en la palabra de Dios? Porque ese es el llamado que Pablo le hace a Timoteo. Pero aún más maravilloso es lo que dice el versículo 17. Vean, el propósito de la palabra de Dios, hermanos. Dice el versículo 17,
a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Pablo no pierde el tiempo para recordarle a Timoteo el propósito, la finalidad que tiene la palabra en Timoteo en este caso, pero en cada uno de los que se disponen a leer la palabra, en cada uno de los creyentes que se disponen a leer la palabra. Y eso es completar o madurar al hombre para que esté completamente equipado, súper equipado, no para cualquier cosa, sino para hacer la voluntad de Dios, para toda buena obra, para toda buena obra. Para el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Hermanos, eso no se consigue mágicamente, no. Eso se consigue a través del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Por eso necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor. Por eso es importante para nosotros. Porque entonces la palabra del Señor nos marca el camino, nos guía, nos ilumina el camino. Si nos salimos del camino, nos vuelve a poner en el camino. Pero por sobre todo nos prepara para toda buena obra. Para que ustedes y yo cumplamos con la voluntad de Dios, que es que seamos santificados. Y esas son las bases, hermanos, de lo que Pablo va a decir ahora en el capítulo 4. Versículos 1 y 2 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, vean, como dijimos al principio, Pablo considera a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Pablo y Timoteo tienen una relación muy cercana, así como usted tendría con su amigo más cercano. Pablo y Timoteo han sido compañeros de milicia, han hecho viajes misioneros juntos, han estado juntos por mucho tiempo. Y Pablo tiene un grandísimo, sumo aprecio por Timoteo. A pesar de la corta edad en comparación con Pablo, Timoteo tenía una corta edad en comparación con Pablo. A pesar de eso, él es un gran amigo de Pablo. Pero Pablo se encarga aquí en estos versículos de que sea completamente claro para Timoteo que el encargo que él le está haciendo ahora, y que también es para nosotros, pero el encargo que él le está haciendo a Timoteo ahora no lo hace desde esa amistad que tienen. Pablo le deja claro a Timoteo que lo hace con la autoridad de Dios y le dice: te encarezco, te encargo sublimemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Si quisiéramos traducirlo de manera más sencilla para nosotros, es: te mando fervientemente en la presencia de Dios y en la presencia de Jesucristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Hermanos, Pablo está dejando claro que es delante del juez de todas las naciones que está haciendo este encargo. Pablo deja claro que es delante de aquel que va a juzgar a toda criatura en su manifestación, cuando Él venga en las nubes y nos lleve con Él, que Él va a juzgar a toda criatura. Es delante del Rey del universo, es delante del Rey de reyes y Señor de señores, es delante del Dios santo, santo, santo y todopoderoso que le está haciendo este encargo. Vean que no es delante de cualquiera, no es ni siquiera delante del presidente, no es ni siquiera delante del rey terrenal, es delante del Rey del universo, el que creó el universo, el que sustenta con su palabra todo el universo, todo lo creado. Delante del Dios todopoderoso es que le está haciendo este encargo, y el encargo es: predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Hermanos, Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que él sea como un heraldo. El heraldo es aquel mensajero del rey que iba por todo lado proclamando las palabras del rey, justamente las palabras del rey, aquellas que le habían sido encargadas y solo las que le habían autorizado. Al heraldo le daban una carta y él las leía fielmente, así como dice el rótulo que tenemos aquí, el primer valor, la exposición o la palabra fielmente. Hermanos, esa era la tarea del heraldo. Y Pablo encarga a Timoteo de esa manera, a que anuncie públicamente las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice, inste a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, predique la palabra cuando sea popular como cuando no sea popular. Predique la palabra cuando sea la mejor opción a predicar como cuando no sea la mejor opción. Predique la palabra cuando la gente esté gritando y sonriendo de alegría como cuando se estén durmiendo. Predique la palabra en todo momento. No desperdicies el tiempo en otra cosa. Predica la palabra, Timoteo. Proclama la palabra. Y ese, hermanos, es el llamado, ese es el llamado del predicador. Predicar la palabra. Pablo le dice, reprende, redarguye, exhorta, corrige, ayúdales a levantarse contra toda falsa doctrina que se quiere levantar contra la predicación sana de las Escrituras y contra el Evangelio de Dios. Hermanos, y aquí quiero hacer una aclaración y quizás una aplicación de paso. Quizás algunos de nosotros que estamos aquí podríamos decir, sí, el hermano tiene razón al decir que debemos predicar la palabra. Estamos de acuerdo, ¿no? Debemos predicar la palabra, sí. Algunos podríamos decir, bueno, sí, es necesaria para el campo evangelístico, sí. Algunos podríamos decir inclusive, sí, don José Rodríguez está llamado a predicar la palabra en el culto congregacional, Frank está llamado a predicar la palabra, Cristian está llamado, el hermano Michael Tencio, el hermano Juan Carlos están llamados a predicar la palabra. Pero hermanos, no crea ni por un segundo que esto no tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. La predicación de la palabra es un encargo para toda la iglesia. No crea, hermanos, que porque usted o yo tenemos pánico de pararnos frente a un auditorio a predicar la palabra del Señor, eso no le compete a usted. No crea, hermano, que no es parte de este encargo que el Señor ha hecho. Porque la predicación de la palabra, todos hemos sido encargados a eso. Todos y cada uno de nosotros. Vean lo que dice Romanos 10 del 11 al 14, hermanos. Romanos 10 del 11 al 14. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Romanos 10 del 11 al 14. Amén. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él, es decir, en Jesús, creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, hermanos? El que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Eso dice la palabra. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Vean lo que dicen los siguientes versículos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar en el que no creo. Segunda pregunta, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puedo creer en aquel de quien no he oído? Y última pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, si no predicamos la palabra, no tendrán que oír, no podrán escuchar la palabra. Y si no oyen de la palabra, no podrán creer. Y si no creen, no podrán invocar el nombre del Señor y por lo tanto no podrán ser salvos. Vean, hermanos, la responsabilidad que tenemos, el encargo hermoso que el Señor nos ha dado de predicar
la palabra del Señor. Obviamente esto es en el campo evangelístico, ¿verdad, hermanos? Porque es que la predicación de la palabra no es solo una necesidad para usted y para mí, que somos ovejas del rebaño del Señor. Vean lo que dice 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Acompáñenme ahí si son tan amables. 1 Corintios 1:21. Dice de la siguiente manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, es urgente la predicación del Evangelio proclamado en todas las áreas de la iglesia y fuera de la iglesia. El encargo de Mateo 28:19 es necesario cumplirlo. Es necesario predicar la palabra del Señor, hermanos. Es necesario predicarlo. Es urgente. Todos nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Hermano y hermana, usted y yo que estamos orando por nuestros vecinos para que conozcan al Señor, para que lleguen a los pies de Cristo, ustedes y yo que estamos orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, o aquellos que estamos orando por nuestros compañeros de trabajo, por aquellos que están más alejados, aquellos que están orando por los compañeros de escuela, de universidad, de los estudios. Hermanos, gloria al Señor, tenemos que seguir orando, pero déjeme decirle algo, es indispensable que en algún momento esa persona escuche el Evangelio, la palabra de Dios, para poder transformar su vida. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad, entonces, si es así, si es la verdad y la verdad de Dios, entonces le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Y no de cualquier predicación, de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. No hay excusas, hermanos, para no predicar la palabra del Señor. Es más, es un gozo poder predicar la palabra del Señor. Entonces, hermano, usted que está orando por su vecino, por el amigo, por el familiar, pídale al Señor oportunidad para predicarle de la palabra de Dios. Pídale al Señor que tome control de usted cuando tenga que hablarle de la palabra de Dios. Siga orando por ellos. Siga orando, hermanos. Y otra petición también, hermanos, oren por sus predicadores oficiales. Oren por ellos, hermanos. Y cuando hayan orado, oren aún más. Y cuando hayan orado aún más, sigan orando por ellos, hermanos. Es indispensable que tengamos palabra en nuestros púlpitos. Es indispensable que usted y yo nos alimentemos siempre de la palabra. Es indispensable que estudiemos en el estudio bíblico de los martes, de los miércoles, de los jueves. Cuando sea que se estudie, es indispensable, hermanos. No omita esta parte de la palabra del Señor. Usted y yo la necesitamos. Usted y yo necesitamos la palabra del Señor. Pero ore por sus predicadores, hermanos, porque viera lo fácil y lo sencillo que es sacar un texto de su contexto, venir a decirles mis emociones, mis sentimientos y no la palabra de Dios. Miren qué fácil que es, hermanos, pararme aquí delante de ustedes y llevarlos por el rumbo que uno quisiera llevarlos, porque con la palabra yo podría probarles a ustedes cualquier cosa si lo saco de contexto. Pero es necesario que prediquemos la sana doctrina tal cual el Señor nos la ha dejado a ustedes y a mí. Es necesario, hermanos. Cada uno de los que predica la palabra debería recordar lo que 2 Corintios 2:17 expone. 2 Corintios 2:17 dice: porque no somos como muchos que medran o que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermano, recuerde que cuando predicamos la palabra del Señor estamos delante de Dios y de parte de Dios. Gloria al Señor por eso. Recuérdelo, hermano, recuérdelo siempre. Versículos 3 y 4 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que no es
solamente la urgencia en el ámbito evangelístico de la predicación de la palabra, sino que también dentro de la iglesia. Ya sabemos que ese es el método, la predicación de la palabra es el método que Dios usa, que Él ha destinado en su sabiduría para salvar a los creyentes. Pero Pablo dice ahora, y lo ha abordado en sus demás cartas, Pablo dice ahora que es necesario dentro de la iglesia la predicación de la palabra. Vean lo que dicen los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propio deseo desenfrenado, a sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, Pablo aquí les deja claro a Timoteo y a todos nosotros que es necesario la predicación de la palabra de Dios en nuestras iglesias. Es necesario. Todo lo que nosotros hacemos debería estar marcado por la palabra de Dios. Pero vean qué incesante que es Pablo en decir que va a llegar el tiempo en que algunos hombres no podrán soportar ni querrán soportar la sana doctrina. Y esto es muy peligroso, hermanos. Vean la advertencia que Pablo hace. Llegará el momento entonces en que el evangelio, que inicia con que ustedes y yo hayamos reconocido que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, porque el médico no viene por los sanos, ¿cierto? Viene a salvar a lo que se había perdido, a los enfermos. Vendrá el momento en que ese evangelio que apunta a Jesucristo como el único camino para la salvación no será soportado. Y eso es algo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso, hermanos. Eso es algo que estaba pasando en la iglesia en la cual Timoteo había sido encargado como pastor por Pablo. Estaba pasando que los falsos maestros, aprovechándose que las personas tenían comezón de oír, es decir, querían escuchar cosas nuevas, cosas novedosas, aquello que llama a la riqueza, aquello que nos lleva a decir, es que así sí voy a ser millonario, aquello que nos dicen, siembre para que Dios le devuelva el doble, aquello en lo que nos prometen éxito en los negocios, éxito en la vida familiar, éxito en todo sentido, aquello que solo son promesas falsas, locuras y fábulas que nos apartan de la voluntad de Dios. Eso era lo que querían escuchar en Éfeso. Esa es la advertencia, hermanos, y se parece mucho a lo que vivimos en el tiempo de hoy. Muchos hombres y mujeres el día de hoy quieren solamente que les digan lo que quieren escuchar, lo que sus oídos desean escuchar. Quiere que le digan, no, hermanito, usted está bien, está en pecado a todas luces, usted está bien, no se preocupe, siga así. Cuando la Biblia a todas luces nos habla de que nos santifiquemos. Quiero aclarar algo, hermanos. La Biblia sí dice, si confesaren vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo no quiero dejar mis pecados, hermanos, estoy en problemas delante de la justicia de Dios. No podemos ocultar el sol con un dedo, hermanos. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Ese es el espejo de la palabra que nos muestra nuestra verdadera condición. Pero hay montones de falsos predicadores y falsos maestros, como los llama la palabra, que nos van a prometer el cielo y las estrellas a cambio de nada. Y el precio de seguir a Cristo es todo. Es todo. El otro día, hermanos, yo sé que no hace ni falta decirlo, pero el otro día tuve la oportunidad de ver una de estas motivaciones por internet. Hay muchas buenas motivaciones, pero no, hay muchas buenas prédicas, hermanos, pero esto le voy a llamar motivación. De un pastor famoso por internet, un auditorio lleno, hasta me di a la tarea de ver cuántas sillas eran, 17,000 sillas, hermanos, llenas, un auditorio enorme, un título de la predicación llamativo, cautivador,
una presentación personal impecable, luces y sonido maravilloso, la proyección perfecta. No había nada que estuviera fuera de lugar. 1 hora y 10 minutos de motivación con la Biblia en el podio abierta y cero predicación de la palabra. Nula predicación de la palabra, hermanos. Cero. Solo un mensaje de motivación de usted puede, siga así, va bien, siga para adelante, motívese. Filosofías huecas y vanas. Psicología barata que nos quieren meter en la cabeza, hermanos. Cuando lo que el hombre necesita, y el Salmo 19 lo dice perfectamente, las palabras del Señor son perfectas, son suficientes. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que su espíritu y el mío necesita. La palabra del Señor, la iluminación del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor, hermanos. Pero hay muchos que quieren escuchar el usted puede, siga para adelante, no cambie nada. Lo que es peor, hermanos, de reflexiones como esas son las reproducciones. 800,000 reproducciones por internet, 800,000 personas viendo ese tipo de motivaciones. Y al hermano José cuando predica, ¿cuántos le llegan? Predicación de la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Pablo lo acaba de decir, por la comezón de oír. Montones de falsos maestros que se presentan para endulzar con sus palabras. Por eso es que necesitamos predicar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la medicina para el montón de filosofías huecas y falsas mentiras que nos están diciendo. Hermano, yo le animo a usted, le animo, hermano, a que verdaderamente busque de la palabra del Señor. A que si usted va a escuchar algún sermón, escuche lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. Siéntese a estudiar, sea como los de Berea, hermanos, que sin importar que era Pablo el que estaba delante de ellos, iban a la palabra de Dios y comprobaban que era verdad lo que les estaban diciendo. Todos los domingos, hermanos, todos los, no sé qué otro día se reúnen, todos los miércoles, todos los jueves que se reúnan, es indispensable la palabra del Señor en nuestras vidas. Todo el tiempo. Esa es la medicina, hermanos, para que ustedes y yo sigamos creciendo, para que crezcamos verdaderamente en el Espíritu del Señor. Por último, hermanos, versículo 5. Cumple tu ministerio de predicar la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 5, de 2 de Timoteo capítulo 4. Pero tú, está hablando a Timoteo, Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, al final de esta porción, Pablo le recuerda a Timoteo que a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los embates de los falsos maestros, a pesar de que muchas personas se amontonan para escuchar a los falsos maestros, los siguen, los quieren imitar, a pesar de todas esas cosas, él debe mantenerse fiel a la palabra del Señor. Cumple tu ministerio, cumple con la labor de un evangelista. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. En todo momento predica la palabra. Que la palabra marque el camino por el cual vas. Eso es lo que Pablo le recuerda. Y le recuerda que predique a todo aquel que no conoce de Cristo. Esa es la labor del evangelista. Pero también que cumpla con predicar en todo momento la palabra del Señor. A modo de conclusión, hermanos, quisiera solamente recapitular estos 5 aspectos que vimos. Recuerden que eran 2 versículos cada aspecto. Lo primero es que al igual que Timoteo, ustedes y yo tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo tercero, hermanos,
debemos predicar la palabra de Dios. Es urgente en el campo evangelístico y dentro de la iglesia. Cuarto, a través de la predicación del evangelio, de la sana doctrina, haremos frente a los falsos maestros, a los que quieren meter falsa doctrina en la iglesia. Y por último, así es como cumpliremos con el ministerio que se nos ha encargado. Quisiera terminar con lo siguiente, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que yo creo que nos servirá de mucho ánimo cuando nos corresponda predicar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, y dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Gracias, Señor, porque nos has permitido junto con nuestros hermanos ponernos de acuerdo y estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra misma dice que esta es la verdad, Señor, y si tu palabra lo dice, nosotros lo creemos fielmente. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ser expuestos a la palabra del Señor y de permanecer en ella. Te rogamos, Señor, que podamos permanecer, que podamos quedarnos en la palabra del Señor, no movernos ni a izquierda ni a derecha, no hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, sino ir delante de tu palabra en humildad, Señor, y saber que tus palabras son las que nos guían, que tu palabra es esa lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, y que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Que por tu Santo Espíritu los hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Padre, porque es una urgencia que prediquemos la palabra. Y gracias porque también tú nos has preparado para toda buena obra. Buenas obras como predicar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque también por medio de la predicación de tu palabra podemos combatir aquella falsa doctrina que se quiere colar en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros matrimonios, Señor. Rogamos a ti poder permanecer en la sana doctrina, Señor. Y gracias, Padre, porque a ti, en tu infinita sabiduría, te agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. Yo ruego, Señor, por esta iglesia, esta tu iglesia, la iglesia Betel en Orotina, Señor. Te pido, Padre, que los bendigas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te ruego, Señor, que sea tu palabra abundante, que sobreabunde, Señor, que more abundantemente la palabra de Dios en sus corazones, Señor. Y que eso les lleve a cantar himnos y cánticos espirituales delante tuyo, Señor. Pero que por sobre todo puedan fijar su mirada en el Señor Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Gracias damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.